la palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, martes 16 de diciembre de 2025. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, señor. Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque vino Juan a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema de reflexión, la enseñanza de Jesús en el Evangelio de hoy, tiene mucho que ver con el tema de ayer, de la autoridad de Jesús. El tema de hoy es la obediencia a la voluntad de Dios. Obedecer. Fíjense que presenta el Evangelio de hoy la parábola de los 2 hijos. Un padre, teniendo 2 hijos, le dice al primero que vaya a trabajar a la viña y este, como hemos escuchado, le dice: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Le dijo lo mismo al segundo y el segundo le dijo: ya voy, señor, pero no fue. Y hace la pregunta el Señor: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos respondieron: el primero. Ciertamente que el primero, porque aunque le respondió de ipso facto directamente que no quería, después se arrepintió y fue. En cambio, el segundo, como para salir del paso, le dice que sí va a ir a trabajar a la viña, pero terminó desobedeciendo, no fue. Ahora, ¿cómo cuestiona este Evangelio de hoy nuestra vida ante nuestras respuestas, ante nuestras eh, decisiones con respecto a la voluntad de Dios? Tenemos que preguntarnos a cuál de los 2 hijos del Evangelio nos parecemos, al primero o al segundo, al que le dice que no a Dios, pero después con la ayuda del Espíritu Santo se arrepiente y se da cuenta que hay que obedecer a Dios, o el segundo, que se cree muy confiado y le dice que sí a Dios, pero hace realmente lo que quiere, se burla de Dios, se burla del llamado de Dios, no atiende el llamado de Dios y termina por despreciar el llamado de Dios y desaprovechar el llamado de Dios. Es muy importante que nosotros nos preguntemos, como dice el mismo Señor en la parábola, en el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? ¿Cuántos de los hombres, quiénes de los hombres hoy hacen la voluntad de Dios Padre? Y en este tiempo de Adviento es importante que nosotros nos revisemos. Fíjense que estamos en la tercera semana de Adviento. Hoy comienzan las misas de aguinaldo, que son parte de la preparación dentro del Adviento, de la preparación en Venezuela, porque solo en Venezuela se celebran las misas de aguinaldo oficialmente. Es como parte de la preparación también dentro del Adviento para celebrar la Navidad. Pero la Navidad la gente la ha tergiversado, incluso muchos cristianos han tergiversado la Navidad, una Navidad comercial, superficial, de lujo, una Navidad donde se le pone tantos adornos al pesebre que cuesta mucho para ver la imagen del niño Jesús, que es lo que realmente debería resaltar en el pesebre, o como decimos los venezolanos, en el nacimiento.
Tenemos que revisarnos cada uno de nosotros con respecto a esto, de las decisiones que tomamos con respecto a lo que Dios nos pide, a la invitación de vivir conforme a su santa voluntad, de trabajar en su viña. Trabajar en su viña no es dedicarse a una pastoral o a un apostolado, o sea, hacer. Trabajar en la viña significa vivir la fe. Trabajar en la viña del Señor, o sea, en la iglesia, significa vivir la fe profundamente, convencidos de que tenemos que poner en práctica el Evangelio, tenemos que poner en práctica los mandamientos de la ley de Dios, tenemos que poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña en la Santa Biblia, especialmente en el Santo Evangelio. Y Jesús, al final del Evangelio, al final de la parábola, dice algo que pareciera que es duro, muy duro. Y dice, en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Yo me imagino que esto les molestaría muchísimo a esta gente, porque se consideraban los judíos, se consideraban como santos. Pero Jesús dice que los que son considerados pecadores, los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos, y las prostitutas, llevan la delantera en el reino de los cielos. O sea, entran primero los publicanos y las prostitutas entran primero en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque saben arrepentirse, saben reconocer sus pecados, saben pedir perdón, saben implorar la misericordia de Dios y saben vivir conforme a la voluntad de Dios. De esto tenemos muchos ejemplos también nosotros en el Evangelio. La conversión de aquellos que los judíos tenían como pecadores y por considerarlos pecadores no tenían derecho a las cosas de Dios. Y resulta que es todo lo contrario. Los pecadores somos los que más tenemos derecho a la misericordia de Dios si nos arrepentimos. Cuidado con esto, porque es que hoy se quiere ganar la misericordia de Dios, se quiere obtener la misericordia de Dios, se implora la misericordia de Dios, pero no se quieren arrepentir. Hay gente que quiere que Dios esté en su vida, hay gente que implora la misericordia de Dios, quieren ser aceptados, pero dentro de su pecado. Y esto no puede ser. Esto no puede ser porque no se pueden cambiar los términos. Los términos de la voluntad de Dios no se pueden cambiar. Así que no juguemos con Dios y no pretendamos que la misericordia de Dios venga a nosotros sin antes arrepentirnos profundamente de nuestros pecados, pedir perdón, convertirnos y demostrar que realmente no queremos volver a pecar. Que el Espíritu Santo nos ayude para que nosotros aceptemos a Jesucristo hoy mismo. Lo aceptemos profundamente, decididamente en nuestro corazón hoy mismo y solo así va a cambiar nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos, Cojedes, Venezuela, actualmente encargado de la Vicaría Santa Rosa de Lima en El Potrero.